Hola traders, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal ENT Academy. El día de hoy vamos a hablar acerca del análisis técnico, en donde vamos a tocar 5 puntos fundamentales para su entendimiento. En primer lugar, hablaremos de los fundamentos teóricos del análisis técnico, luego los tipos de gráfico, en tercera instancia las tendencias, soportes y resistencias en cuarto lugar y por último los marcos temporales. En primera instancia hablaremos de la introducción al análisis técnico. ¿Qué es el análisis técnico? Es una metodología utilizada en la inversión y el trading, que se centra en el estudio de patrones de precios, volumen de negociación y otros indicadores derivados de la actividad del mercado. Es decir, a diferencia del análisis fundamental, que consiste en el estudio de la situación financiera de una compañía o de la lectura de reportes económicos, reportes financieros, entre otros, el análisis técnico se basa en el estudio única y exclusivamente de gráficos, lo cual existen diferentes tipos de herramientas para hacer el análisis del mismo. Es importante, dado que a través de él podremos determinar cuándo es el momento oportuno para comprar o vender un activo determinado. A través de el gráfico podremos determinar cuáles son las mejores zonas de compra o de venta de acuerdo al sistema de trading que tú emplees. Bien, para obviamente tener operaciones de mejor calidad. El mismo cuenta con un sinfín de herramientas para facilitar al trader el análisis de un activo determinado. En el análisis técnico utilizamos una gran variedad de herramientas que nos ayudan a interpretar de una manera más sólida las gráficas de precios, como por ejemplo indicadores, líneas de soporte y de resistencia, líneas de tendencia, entre otras más. El segundo punto a considerar son los tipos de gráfico, en donde estaremos hablando y explicando 3 de los gráficos más utilizados en el trading. El primero es el gráfico de líneas, el segundo el de barras y por último el de velas japonesas. El de líneas muestra la conexión de puntos de datos con líneas rectas. Cada punto representa el precio de cierre de un periodo en específico. En segundo lugar, el de barras representa los precios de apertura-cierre máximo y mínimo en forma de barras verticales. La barra izquierda es el precio de apertura, la barra derecha es el precio de cierre y las líneas horizontales representan el máximo y mínimo. Mientras que las velas japonesas, similar al gráfico de barras, pero utiliza candelas o velas para representar los precios de apertura, cierre máximo y mínimo. Cada candela tiene un cuerpo, la diferencia entre apertura y cierre, y las sombras, que son las líneas verticales que representan el rango de precio, o también conocido como las mechas. Ahora bien, visto estos conceptos, vamos a pasar a ver cuáles son estos 3 tipos de gráfica para que puedan entender con ejemplo cómo se compone cada una de ellas. En primer lugar, tenemos las gráficas de líneas. Como bien lo dije, esto representa los precios de cierre de una sesión determinada. Por ejemplo, supongamos que el día de hoy el precio cerró a $100. Mañana puede ese mismo precio cerrar a $120. Luego pasado puede bajar a $105. Luego puede posteriormente subir a $120. Y así sucesivamente. Fíjense que estas fluctuaciones, estas subidas son puntos de cierre. Y cuando nosotros unimos los puntos, obviamente el precio comienza a dibujar la gráfica de líneas, que son, como les digo, únicamente puntos de cierre. Esta gráfica es muy importante, más que todo para invertir a largo plazo, ya que nos muestra de una manera muy sencilla cuál es el comportamiento de un activo en particular. Y puedes ver si está caro o está barato a través del estudio de su historia. En segunda instancia podemos observar el gráfico de barras, en donde las verdes son las ascendentes, mientras que las rojas son las descendentes. Estas barras se componen de distintos precios, las cuales son 4.
La barra verde, como podemos observar, está compuesta por un precio de apertura, que es esta barrita horizontal que encontramos en la parte inferior izquierda de la barra. El precio de cierre, que es esta línea horizontal que está en la parte superior de la barra. Luego contamos con un precio mínimo, que es el punto más bajo de la barra, y el precio máximo, que es el punto alto. Ahora bien, a diferencia de la barra roja, que es la descendente, se mantienen los precios de máximos y mínimos en el mismo lugar, pero la diferencia varía en el precio de apertura y de cierre, lo cual se intercambian. ¿Ok? ¿Y cuál es la explicación para que estos se intercambien? Vamos a hacer un leve ejemplo. Supongamos que el día de hoy el precio aperturó a $100 al inicio de la sesión del mercado. Transcurrió toda la mañana, el precio hizo un mínimo o cotizó en un mínimo, luego cotizó en un máximo y luego cerró. Y cuando cerró, supongamos que lo hizo en $130. Abrió en 120 y cerró en 130. El cierre fue superior al precio de apertura en esa sesión. Mientras que la barra roja significa todo lo contrario a la verde. Es decir, el precio abrió cotizando, por ejemplo, a $120 y cerró a 110. Quiere decir que entonces, en la mañana, cuando aperturó, estaba cotizando más alto que en la tarde cuando cerró la sesión. Eso simplemente es el gráfico de barra y así se lee. En última instancia contamos con el gráfico de velas japonesas, que es el más usado dentro del análisis técnico actual. Podemos visualizar acá que son simples velas, en donde tenemos la vela japonesa alcista, que es la de color verde, y la vela japonesa bajista, que es la de color rojo. Ambas velas se componen de cuerpos y mechas. ¿Cuál es el cuerpo? La parte rectangular que se encuentra rellena, en este caso para la alcista, de verde, y en este caso para la bajista, de rojo. Mientras que las líneas verticales que se desprenden hacia arriba y hacia abajo son las mechas. Ahora bien, ¿cuáles son los precios que componen a dicha vela? Igualmente, precio de apertura, cierre, mínimo y máximo. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Que el borde del cuerpo, el borde inferior, en el caso de la vela verde, es el precio de apertura. El borde superior es el precio de cierre. La mecha inferior es el mínimo de la sesión, mientras que la mecha superior el máximo. Mientras que en la vela roja es totalmente igual. La única variación es que el precio de apertura, en vez de ser acá, pasa a ser acá. Mientras que el precio de cierre pasa a ser hacia la parte de abajo. ¿Por qué? Por la misma explicación que acabo de mencionar en el ejemplo de gráfico de barras. Es decir, acá el precio cerró cotizando por encima de su precio de apertura, mientras que acá el precio terminó cotizando muy por debajo del precio en el que abrió o en el que aperturó. Ahora bien, otro de los puntos a considerar es el de tendencia. Simplemente en el contexto del trading y el análisis técnico, una tendencia se refiere a la dirección general en la que se mueve el precio de un activo durante un periodo de tiempo en específico. Las tendencias son fundamentales para el análisis técnico y son esenciales para que los traders tomen decisiones informadas sobre sus operaciones. Ahora bien, las tendencias se clasifican en tres: alcista, bajista o lateral. Ahora bien, la tendencia alcista o bullish market es cuando el mercado se está comportando de una manera ascendente, pero cumpliendo las siguientes condiciones: que los máximos y los mínimos, a medida de que el precio vaya subiendo, vayan siendo cada vez más altos. Fíjate acá cómo este máximo está mucho más alto que este máximo y cómo este máximo está mucho más alto que este máximo. Ahora bien, igualmente los mínimos. Fíjate que este mínimo es superior a este y este es superior a este. Si esa consecución sigue así a lo largo de un periodo determinado, entonces tenemos una tendencia alcista.
Ahora bien, ¿cuándo finaliza una tendencia alcista? Cuando el precio quiebra el último mínimo generado. Fíjate que acá este es el último mínimo. Si nosotros trazamos una línea horizontal acá y el precio lo quiebra, entonces probablemente estaremos en un cambio de tendencia. Ahora, para que se genere ese cambio de tendencia, el mercado tiene que comenzar a hacer máximos y mínimos cada vez más bajos una vez que haya roto este mínimo. Luego nos encontramos con la tendencia lateral o rango. Una tendencia lateral implica que los precios están fluctuando dentro de un rango. Los máximos y mínimos nos muestran una clara dirección ascendente o descendente. En un gráfico se visualiza como una serie de altos y bajos que no muestran una tendencia clara. ¿Qué quiere decir con esto? El concepto que no existe una sucesión ni de máximos ni de mínimos cada vez más altos o de máximos y mínimos cada vez más bajos. Fíjense que acá los precios de los altos y los mínimos se mantienen de manera horizontal, es decir, cotizando en un mismo nivel de precio. La tendencia bajista, o mejor conocida como bearish market, es una sucesión de máximos y mínimos, pero cada vez más bajos. Todo lo contrario a una tendencia alcista. Fíjate en el ejemplo, cómo este máximo está mucho más bajo que este máximo. Este máximo está mucho más bajo que este máximo. Al igual los mínimos. Este mínimo está más bajo que este mínimo. Y por ende, este también está más bajo que este. Si se sigue esa sucesión a lo largo del tiempo, se considera una tendencia bajista. Ahora, ¿cuándo es el fin de una tendencia bajista? Cuando el mercado rompe su último máximo. Es decir, si nosotros trazamos una línea horizontal acá en este máximo, podemos darnos cuenta que una vez que el mercado generó este mínimo, quiebra con fuerza ese nivel de precios, este máximo que está acá, y comienza a realizar una sucesión de máximos y mínimos cada vez más altos, convirtiendo esta tendencia de bajista a alcista. En esa línea ahora hablaremos de los soportes y resistencias. ¿Qué es un soporte? Simplemente es el área en que se espera que el precio de un activo se detenga de caer más y posiblemente rebote al alza. Se considera una zona de demanda donde los compradores superan a los vendedores. Es decir, ejemplo, supongamos que el mercado viene bajando y se detiene en este nivel de precio. Fíjense que de acá el mercado rebota y nuevamente vuelve a caer y se detiene justamente en esa misma parte. Quiere decir que este nivel de precio de acá es muy fuerte. Por ende, pasamos a trazar una línea horizontal, lo que representa una línea, valga la redundancia, de soporte. Fíjense que el mercado intenta muchísimas veces en este ejemplo romper ese nivel de precio, pero no puede. Y lo que representa todo esto es que puede existir la probabilidad de que acá existan muchos compradores que no quieren que el mercado siga cayendo, sino más bien girarlo. A diferencia de soportes, es un área en la que se espera que el precio de un activo se detenga de subir más y posiblemente retroceda a la baja. Representa una zona de oferta donde los vendedores superan a los compradores. Es decir, supongamos que el precio viene subiendo y se detiene en este nivel de precio. Luego rebota o cae, mejor dicho, y vuelve a intentar, pero nuevamente se detiene en este mismo nivel. Ya allí nosotros podemos trazar una línea de resistencia. ¿Por qué? Porque esto representa de que ese es un precio importante donde el precio no sigue avanzando, ¿ok? Sino que más bien una vez que llega nuevamente ahí lo rechaza. Eso quiere decir que posiblemente aquí haya muchos vendedores tratando de detener la subida del precio para intentar más bien bajarlo. ¿Cómo una resistencia pasa a ser un soporte y un soporte a una resistencia? Veamos los ejemplos. De resistencia a soporte. Muy fácil. Supongamos que ya tenemos una resistencia marcada, lo cual necesitamos 2 puntos. Fíjense que el mercado viene subiendo, se detiene acá, nuevamente cae e intenta superar este nivel de precio. Una vez que el mercado cae nuevamente, es decir, rechaza en este mismo nivel, nosotros trazamos la línea de resistencia. Fíjense que necesitamos 2 puntos para poder nosotros trazar la línea. Entonces, el mercado cae, vuelvo y le repito nuevamente, e intenta subir y rompe ese nivel de precio.
que es el que teníamos previamente marcado. Al romper ese nivel de precio, que era una resistencia, ya ahora el precio, por estar por encima de ese nivel, puede utilizarlo como un soporte. Fíjense cómo viene, baja, y este techo que teníamos acá pasa a convertirse en un piso, porque ya está por debajo del precio. Entonces el precio rebota ahí, y al rebotar se convierte en un soporte. Y entonces, una vez que la resistencia es quebrada, pasa a ser soporte cuando el precio rebota. Vuelvo y repito. Ahora, de soporte a resistencia es todo lo contrario. Fíjense que el mercado rechaza este nivel de precio, vuelve a intentarlo y lo rechaza nuevamente. Y cuando ese nivel de precio marcado por una línea horizontal es quebrado, puede el mercado venir otra vez a utilizarlo como un techo. En vez de utilizarlo como un piso acá, ahora lo va a utilizar como un techo, porque ya obviamente quebró ese piso. Entonces lo utiliza y sigue cayendo. Entonces, en conclusión, fíjese que un soporte que es roto pasa a ser un techo para convertirse en una resistencia. Por último, para concluir este capítulo, vamos a hablar acerca de los marcos temporales, también conocidos como time frame. Son una parte esencial del análisis técnico y del proceso de toma de decisiones en el trading. Son de suma importancia, ya que a través de ellos podemos adaptarnos como traders o inversores de acuerdo a la necesidad de nuestra operativa. Algunos de los intervalos de tiempo más utilizados son los siguientes: mensual, semanal, diario, 1 hora, 5 minutos y 1 minuto. ¿A qué se refieren los time frame? Supongamos que nosotros utilizamos un time frame o temporalidad de 1 hora. Si nosotros utilizamos esa temporalidad en nuestro gráfico, cada barra o cada vela va a representar 60 minutos, o más bien 1 hora. Si utilizamos uno de 5 minutos, va a representar 5 minutos cada vela o cada barra. Mientras que si utilizamos uno diario, semanal o mensual, eso va a representar un día, una semana o un mes respectivamente. Entonces, ahora bien, ¿para qué se utilizan los time frames? Obviamente, para diferenciar un análisis que es para una operativa a corto plazo a una de mediano o largo plazo. Bien, es decir, si nosotros operamos en una temporalidad mensual, quiere decir que vamos a basar nuestra operativa en el largo plazo. Mientras que si operamos en una temporalidad, por ejemplo, de 1 minuto, es una operativa más que todo de scalping. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de tomar transacciones rápidas que duren muy poca cantidad de tiempo. Bueno chicos, hasta acá llega nuestro capítulo del día de hoy. Si quieren que siga transmitiendo contenido de alto valor, por favor toca el botón de suscribirte, darle like y activa la campanita para que te sigan llegando notificaciones cuando suba más contenido. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. As you fade away, yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday.